A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. Hoy tenemos el honor de conversar con Diego Andrade Izurieta, un destacado profesional con más de 20 años de experiencia en gerencia y gestión de entidades financieras, inclusión financiera y desarrollo económico, así como generación de medios de vida, con una trayectoria que abarca desde cargos gerenciales en diversas entidades financieras, organismos públicos y de cooperación internacional. Diego ha sido una figura clave en la promoción de integración socioeconómica y la inclusión financiera de poblaciones vulnerables. También quiero destacar que su trabajo ha destacado significativamente en el sector público como en el sector privado, especialmente a través de su colaboración con cooperativas de ahorro y crédito y organizaciones de la economía popular y solidaria. Además de su labor en el campo financiero, Diego ha sido pionero en el diseño e implementación de programas de educación y alfabetización financiera en áreas urbanas y rurales y ha contribuido en la obtención de recursos y financiamiento de asistencia técnica en organismos internacionales. Su rol como docente universitario también es destacado en programas de posgrado y su participación como expositor dentro y fuera del país también resaltan su compromiso con el país, con el desarrollo económico y financiero. Hoy exploraremos junto a él, con su vasta experiencia, temas de inclusión financiera y desarrollo y cómo estas áreas pueden servir y pueden seguir evolucionando en el impacto positivo que buscamos en nuestra sociedad. Muchas gracias, Diego, por acompañarme. Gracias a ti, Marjorie. Siempre será un gusto poder estar presente y poder conversar estos temas que considero son muy importantes, sobre todo acá en el Ecuador, donde si bien es cierto hemos tenido grandes esfuerzos por generar procesos de inclusión financiera, también tenemos que tener claro que al momento 4 de cada 10 personas ecuatorianos no están incluidos dentro del sistema financiero formal. ¿Qué quiere decir esto? Que 4 de cada 10 personas, 4 de cada 10 ecuatorianos, en este momento no tienen una cuenta de ahorros al menos, es decir, que no pueden o no tienen dónde ahorrar y claro, esto a la vez les cierra también y les limita el tener otros productos y servicios financieros. Diego, estuve viendo cifras, tú haces referencia y vi según el Banco Mundial, tiene publicado, dice que solo el 51% de los adultos en Ecuador posee una cuenta bancaria. Justamente de eso, comencemos hablando de qué estrategias se pueden considerar efectivas para lograr una mayor inclusión financiera en áreas rurales, que tendrá sus particularidades también de las urbanas. Claro, es evidente, el dato que tú acabas de dar es el dato del Global Findex y bueno, se actualizó al año 2021 y ahí ya nos dice que es del 60%, ¿cierto? Por eso hablaba del cada 4 de cada 10 claro, ecuatorianos que en este caso se encuentran excluidos del sistema financiero. Ahora, ¿qué es importante aquí? Es mirar cuáles son esos sectores poblacionales que están excluidos del sistema financiero nacional. Y aquí aparecen 4 sectores, ¿no es cierto? Tenemos por un lado mujeres, por otro lado tenemos jóvenes, tenemos a la población rural y tenemos a la población en movilidad humana en este caso. Entonces son 4 sectores muy claramente identificados y que tienen brechas de acceso, digamos, o de ser incluidos financieramente y es hacia donde debemos en este caso encaminar los esfuerzos y las estrategias para hacer de que cada vez más mujeres puedan estar incluidas financieramente, más jóvenes se incluyan dentro del sector financiero, más personas de movilidad humana también y en este caso población rural en ese sentido. ¿Qué papel juegan las cooperativas de ahorro y crédito en este proceso de inclusión financiera y cómo se diferencia su impacto del sistema financiero tradicional, de los bancos tradicionales? Bueno, yo creo que el tema de inclusión financiera es de todas las entidades que conforman el sistema financiero nacional, tanto de bancos, cooperativas como de mutualistas. Yo creo que todos están llamados a hacer estos procesos de inclusión financiera. Ahora, claro, también tenemos de que el sector de cooperativas de ahorro y crédito tiene una mayor cercanía, digamos, con población rural. Entonces, claro, esta cercanía también va a hacer de que ellos sean los que hagan mayores esfuerzos para que la población rural también sea incluida financieramente. En el tema de los jóvenes, bueno,
ahora cuando hablamos de jóvenes, estamos hablando de personas que tienen mucha tendencia a que los productos y servicios financieros se presten de una manera digital, ¿no es cierto? Que tú no tengas que ir al banco. Mira, hay un estudio bien interesante en los Estados Unidos en donde nos dice que la generación Z, X y Z, digamos, el 70% prefiere ir al dentista que ir a una oficina de una entidad financiera. Imagínate lo que es ir al dentista, ¿no? Con todo lo que extraña, pero prefieres ir al dentista que ir a una oficina o una entidad financiera. Entonces, ahí es importante que nos demos cuenta es cómo llegamos a atender a esta población. Y eso es lo más importante. A veces, dentro de las entidades financieras decimos, hay que crear un producto específico para el sector. No, lo que debemos tal vez ver es cómo llego con ese producto a la población. ¿Cómo acerco el producto o servicio financiero a la población en este caso? Ya sea rural, sea jóvenes, sea movilidad humana o sea población rural en este caso. En América Latina nos has hablado de la tecnología, pero quisiera poner en contexto. Se habla de que en América Latina hay un incremento en el uso de la tecnología para la inclusión en el sistema financiero de un 55% dentro de los adultos para pagos móviles. ¿Cómo ves el impacto de la tecnología en la inclusión financiera en nuestro país? ¿Cuáles son nuestras cifras? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, el tema de la transformación digital que les llamamos, ¿no es cierto? Realmente es un tema que deberíamos haberlo trabajado mucho antes de la pandemia. Yo creo que ahí deberíamos ya haber tenido un avance importante en ese sentido. Sin embargo, vino la pandemia y lo que hizo es que aceleremos este proceso, ¿sí? Y ahora justamente la mayor cantidad de entidades financieras de acá ya prestan productos y servicios financieros digitales. Es decir, que tú puedes abrir una cuenta de ahorros a través de tu celular o algún dispositivo digital. Inclusive puedes sacar créditos de manera digital sin tener que ir a una entidad financiera, ¿no? Tú puedes hacerlo de manera digital todo. ¿Qué pasa con el tema de medios de pago, ¿no? Y aquí es muy importante. Yo creo que ha habido en Latinoamérica dos tipos de desarrollos. Un desarrollo que va a través, digamos, de billeteras móviles y otro que ha ido a través de tarjetas de débito, es decir, de plástico. Pero finalmente, en un momento dado, todos llegarán a estar dentro de un dispositivo digital. ¿Por qué? Porque finalmente el plástico que lo tienes, ¿no es cierto?, tu tarjeta de crédito o de débito con cualquiera de las franquicias, vas a tenerlo desmaterializado dentro de tu celular. Y mira, aquí, no sé, no quiero hacer propaganda a nadie, así que no voy a decir el nombre de una entidad financiera, pero tú sabes que ya hay entidades financieras donde tú pones tu tarjeta de crédito y de débito en tu celular y entonces ya pagas solamente con tu celular. Esto tiene que seguir pasando, pero claro, ¿qué va a ser lo importante acá? Es que podamos transaccionar, es decir, que yo pueda pagar en un comercio, que el comercio pueda recibir ese pago y sobre todo ver cómo hacemos el cash in, que quiere decir cómo yo cargo dinero ahí. Pero eso es sencillo, o sea, si tú de pronto en este momento, ¿cierto? Digo, mira, Marjorie, necesito $20 en mi billetera y tú los tienes. Hacemos así. Entonces, exacto, yo te doy el efectivo y tú me lo transfieres. Entonces fácilmente podemos también hacer esto. También en este punto hablamos de acceso a la tecnología, pero hay una etapa previa a tener el acceso, que es la educación financiera, ¿verdad? Y también es fundamental para la inclusión económica. Según datos del Banco Mundial, no sé si quizá debemos corregir la cifra, tenemos que el 27% de los adultos en América Latina tiene conocimientos financieros básicos. ¿Cómo podemos abordar este tema en nuestro país actualmente? Bueno, en la actualidad debemos tener presente que a finales, en el último trimestre del año 2023, la Junta de Política y Regulación Financiera aprobó lo que se llama la Estrategia de Inclusión Financiera, dentro de la cual está justamente la Estrategia de Educación Financiera. Y esto es un paso sumamente importante, creo yo. ¿Por qué? Porque ahora la educación financiera se va a promover que sea impartida desde que tú eres un niño, es decir, que puede estar, digamos, en tu etapa escolar, en la etapa colegial, inclusive en la universitaria, es decir, las personas ya van a poder acceder a esto. Y por otro lado tenemos al usuario financiero, digamos nosotros, ya no vamos ni a la escuela ni al colegio y tal vez ni a la universidad. Entonces vamos a poder tener acceso, en este caso, a poder educarnos financieramente. ¿Por qué es importante la educación financiera? Porque básicamente cuando una persona tiene educación financiera, conoce algunos conceptos y demás, también estás incrementando la posibilidad y la probabilidad de que tengas una mejor salud y bienestar financiero en el futuro. ¿Por qué? Yo creo que muchos aprendemos finanzas, muchos aprendemos de economía, muchas cosas, pero realmente si nos podemos preguntar en qué momento nos enseñaron a manejar, administrar nuestros recursos,
Ese es el punto. Si tú sabes administrar tus recursos, también vas a tener mayores probabilidades de que tu bienestar y tu salud financiera en el futuro sean mucho mejor. ¿Nos podrías compartir algunos ejemplos de programas de alfabetización financiera que hayas implementado con éxito, que hayan impactado en las comunidades? Claro que sí, hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero son algunos, empezamos justamente con un programa de alfabetización financiera. Yo lo llamaba alfabetización financiera porque eso es empezar desde el mínimo conocimiento, ¿no? Como cuando aprendemos las cosas en la vida educativa, ¿cierto? Escolar y demás. Entonces empezamos desde pequeñas cositas. Esto se lo planteó, por ejemplo, en el área rural, que también tiene sus desafíos, ¿no? Y sus retos en este caso. Pero el programa fue tan bien recibido por la población que realmente mejoró en que las personas puedan tomar decisiones financieras de qué hacer con el dinero que ganaban de sus negocios, en este caso la agricultura, pero sobre todo algo súper importante, aprendió temas de ahorro, ¿sí? Y ahí tengamos claridad, el tema del ahorro es fundamental, ¿no? La persona debe aprender a ahorrar y aquí decirles algo, no es un tema de cantidad, sino es un tema de hábito, es de querer hacerlo, ¿no? Pero claro, hay varias estrategias que uno puede aplicar para justamente empezar a ahorrar. Y lo otro que se llama endeudamiento responsable. Creo que esto era fundamental, porque generalmente cuando hablamos de endeudamiento, cuando hablamos de crédito, estamos pensando en que sí, necesito un crédito, pero a veces no tenemos claro para qué, en qué voy a utilizar, cómo lo voy a pagar, cuánto puedo pagar, y esas son cosas que justamente estos programas nos ayudan a que tengamos un mejor manejo de estos conceptos y de estos instrumentos y productos financieros. En nuestro país el acceso al crédito formal también es uno de los más grandes desafíos para el desarrollo económico y según cifras que he sacado de la Corporación Financiera Nacional, solo el 25% de las compañías, de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes, ¿verdad?, tienen acceso a este financiamiento formal. ¿Cuáles son estas principales barreras para el desarrollo económico de las poblaciones vulnerables y cómo particularmente podemos superarlas? Bueno, el acceso a financiamiento tiene varias matices, yo creo que hay que verlas, ¿no? Uno es que el recurso que una entidad financiera entrega en calidad de préstamo, no nos olvidemos, pertenece a un ahorrista, es decir, cuando tú haces intermediación financiera es eso. Entonces, como entidad financiera estás llamada a precautelar los recursos de las personas que ahorran, ¿no? Porque eso es confianza, es ahorrar. Entonces, claro, uno es el tema metodológico, es decir, yo como entidad financiera lo que debo tener es la forma como llego a las personas, pero sobre todo cómo yo evalúo a la persona. Es la parte de la metodología, tecnología crediticia que llamamos, ¿no es cierto? Entonces, eso es un esfuerzo que tiene que hacer la entidad financiera, tener metodologías, tecnologías adecuadas para llegar y evaluar la capacidad y voluntad de pago de las personas y sobre todo que esto sirva para que el crédito que se le entrega sea un crédito que realmente le va a poner en una mejor posición a la persona. Es decir, que no sea ni más ni menos, sino que sea lo que la persona puede pagar en este caso. Por el lado de las personas también hay que hacer el trabajo, ya viene la educación financiera, ¿no es cierto? También es comprender que un endeudamiento tiene por detrás, evidentemente, una obligación de cumplimiento de un repago de este crédito en condiciones que se hayan pactado. ¿Qué quisieran las condiciones pactadas? En el plazo que tú hayas planificado, la cuota que vas a tener que pagar y demás. Entonces, hay trabajo que se debe hacer con entidades financieras y el trabajo que también se tiene que hacer con el usuario financiero en este caso. ¿Cuál es el rol que juegan en este proceso los organismos internacionales y multilaterales? Las alianzas que podríamos tener con estos organismos para lograr fortalecer la inclusión financiera. Bueno, hay varios elementos, yo creo que ahí, ¿no? Cuando hablamos de organismos internacionales, estás hablando principalmente de mantener la salud y el bienestar de todo el sistema, ¿no? Principalmente se trabaja en esto, ¿no? En mantener la salud y el bienestar del sistema en ese sentido. Pero también está lo que tiene que ver con temas de financiamiento, es decir, que las entidades financieras, por ejemplo, puedan acceder a líneas de crédito, ¿no es cierto?, de financiamiento, que después les permita entregar a las personas, pero tal vez en condiciones un poco más blandas, se puede decir, ¿no es cierto?, en temas de costo, en este caso tasa de interés, en tema de plazos, porque finalmente eso va a redundar después en cómo tú entregas también a las personas. Recordemos que cuando tú vas a dar un crédito hay una tasa activa que llamamos, ¿no es cierto?, una tasa de interés que le cobras a la persona, pero detrás de esa tasa de interés activa que le cobras a la persona también está el costo de esos recursos.
Entonces, si tú logras a través de líneas de crédito de organismos multilaterales disminuir eso, también podrías disminuir la tasa que le cobras a la persona. Según el Banco Mundial, la inclusión financiera puede aumentar el PIB de nuestro país en un 2 o un 3%. ¿Esto lo ves posible? ¿Y cómo ha sido el impacto de la inclusión financiera en el desarrollo económico del país? Por supuesto que sí. De hecho, hay muchos estudios que demuestran una correlación positiva entre el crecimiento, el desarrollo y la inclusión financiera. De hecho, si tú miras los países más desarrollados, sus índices de inclusión financiera sobrepasan el 90%, ¿no? Y los índices de igual manera de acceso a financiamiento también son muchísimo más altos. En el Ecuador es como el 30-35%. En otros países más desarrollados tienes por encima del 60%. Es una relación, como digo, una correlación muy positiva en ese sentido, porque finalmente cuando las personas tienen acceso al sistema financiero, por un lado pueden ahorrar, pero por otro lado pueden obtener un financiamiento. Entonces, pongamos el ejemplo, tú eres emprendedor, empiezas con tus recursos posiblemente, con recursos de tus amigos, tus familiares, yo qué sé, pero hay un momento dado en que tú necesitas dar un salto y necesitas ya un financiamiento, y ahí es cuando el crédito entra, ¿no es cierto?, para fortalecer a que todas tus inversiones y demás y puedas producir más. Cuando tú empiezas a producir más y empiezas a crecer, generas un efecto, ¿no? Y eso te digo por experiencia, o sea, el emprendedor que crece, mañana tenía un local, tiene 2 y empieza a generar empleo. Pero además empieza a generar impuestos, digamos, ¿no es cierto?, que los va a ir pagando y demás. Entonces generas todo un efecto, digamos, en este caso dentro de la economía. Me gustaría que podamos conversar, Diego, estos últimos minutos sobre cuáles son las perspectivas, cómo podemos enfrentarnos hacia el futuro. ¿Cómo vemos el futuro de las microfinanzas y la inclusión financiera para, por ejemplo, los próximos 10 años en nuestro país? Bueno, yo creo que el tema de microfinanzas es un tema bastante dinámico. Tenemos que empezar hablando de que inicialmente se hablaba de microcrédito, ¿no es cierto? Pero eso es una parte nada más. Cuando hablamos de microfinanzas estamos hablando de más productos y servicios financieros, no solo de crédito, estamos de ahorro, estamos hablando de seguros y demás. ¿Qué es lo que se nos viene? Evidentemente todos estos procesos de transformación digital, o sea, no podemos alejarnos de los temas de transformación digital, tenemos que ir hacia eso, yo creo que estamos dando pasos importantes, pero claro, siempre habrá espacios para mejorar, para hacer algo adicional. Tenemos que empezar a incluir aquellos sectores, estos 4 que yo te comentaba al inicio, que todavía no están siendo atendidos, y sobre todo en la parte crediticia, ¿no? A veces las entidades decimos vamos a financiar a una persona que está en tal lugar, pero no nos damos cuenta que posiblemente esa persona está recibiendo ya productos y servicios financieros de varias entidades, pero tenemos una persona que tal vez está en el ámbito rural que no tiene esa posibilidad. Y entonces la pregunta es, ¿cuál será más riesgoso? ¿A la persona a la que le están ofreciendo 5 o 6 entidades financiamiento o a esta persona que tal vez no está recibiendo oferta de ninguna entidad financiera? Entonces creo que hay que dar esos pasos. Es importante seguir en esta línea de transformación digital, viendo estos nuevos segmentos, incluyendo nuevas personas para que también tengan estas oportunidades. Hablamos de transformación digital y en los últimos años se ha visto un incremento del 40% o alrededor del 40% en el uso de servicios financieros digitales en América Latina. ¿Cuál es la situación de la digitalización en nuestro país y cómo afecta esto al futuro de la inclusión financiera? Bueno, realmente la pandemia hizo que muchas cosas se aceleren y muchos de estos temas son la parte digital, ¿no? El tema que las personas utilicen más medios de pago y demás para hacerlo de manera digital. Como les decía, esto es un tema que no es moda, realmente es un tema necesario que se lo tiene que hacer. Se va a continuar evidentemente y como les comentaba, o sea, las entidades financieras en esto han dado grandes pasos. La ley FinTech también permite de que hayan nuevos operadores y que estos nuevos operadores justamente vayan atados a temas tecnológicos. Entonces, yo creo que tenemos las entidades financieras tradicionales, las FinTech que tienen que empezar a mostrarse mucho más acá en el país. En otros países de Latinoamérica, pues hay muchos ejemplos muy importantes. Pero bueno, tenemos que avanzar en esa línea, ¿no? Avanzar en esa línea de tener productos digitales, servicios digitales y que más personas en este caso puedan ser atendidas. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a los jóvenes que quieren hoy incursionar en el campo de las microfinanzas y el desarrollo económico? ¿Cómo dar estos primeros pasos? Bueno, creo que es algo sencillo en cierta manera, en la medida de que sí existe una oferta de productos y servicios financieros para los jóvenes, pero
yo creo que aquí hay que cuidar algo que está sucediendo. Acá en el Ecuador no tengo el dato exacto, por eso no te lo digo, pero en otros países muy cercanos a la región sí, es el sobreendeudamiento juvenil. Es decir, mañana a un joven le ofrecen 2, 3, 4, 5 tarjetas de crédito, le ofrecen financiamiento, y si el joven no se ha educado financieramente, puede caer en la tentación justamente de tomar una tarjeta, la otra tarjeta, un financiamiento. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que los jóvenes, imagínate, jóvenes que no pasan los 22, 24 años, ya están sobreendeudados, están registrados, digamos, dentro del Buró de Información Crediticia ya negativamente, pero ha sido justamente por un proceso de falta de educación financiera. Por eso es muy importante, hay que educarle a la juventud, hay que educar a todo el mundo en temas de educación financiera, porque si no pasa esto. Entonces tú, jovencito, ya tienes una mala calificación, estás endeudado y estás ya en complicaciones. Y claro, para esto después tienes que tomar otras acciones, como por ejemplo procesos de rehabilitación crediticia que llamamos, ¿no? Otra vez, para que esa persona que por alguna razón se endeudó, tal vez no tuvo la suficiente conocimiento para hacerlo de una manera adecuada, pues otra vez vaya entrando en este camino, pagando sus deudas y después pueda ser sujeto de crédito en lo posterior. ¿Cuál ha sido, dentro de tu experiencia también como capacitador, como profesor, cuál ha sido tu experiencia dentro y fuera del país? ¿Cómo ves? Cuando uno viaja, a veces viene con la sensación de optimismo de que hemos hecho las cosas bien, pero también vienes con ideas de que tenemos mucho por hacer en nuestro país y de que es posible. Uno hace como este análisis comparado, ¿verdad? ¿Qué buena referencia al nivel de la región o del mundo podríamos tener para Ecuador? Bueno, yo creo que Ecuador da grandes pasos en temas de inclusión. Por eso es que si vemos justamente los datos de Global Findex, vemos que tenemos un crecimiento. Si bien es cierto, todavía hay un 40%, como digo, 4 de cada 10, pero creo que hemos dado pasos importantes. Ahora, quisiera centrarme, por ejemplo, estuve hace un tiempo en Perú, y en Perú, por ejemplo, el tema de billeteras móviles funciona bastante bien. Acá en el Ecuador creo que todavía no lo hemos logrado hacer. Creo que ahí tenemos que hacer un trabajo mancomunado entre entidades financieras, sector público y demás, porque necesitamos que el tema del uso de billeteras o de mecanismos digitales sea mucho más potente acá en el Ecuador. Siempre, y seguramente tú debes haber escuchado, ¿no es cierto? ¿Por qué hacer todo esto? Uno, porque los dólares que utilizamos tenemos que comprar. Eso es un egreso para el Estado. Entonces, la única forma de no comprar tanto dólar o no tener dólares físicos es básicamente que el dinero circule a través de mecanismos digitales. Pero además de esto acelera, ¿no es cierto? Acelera, ¿no?, la movilidad, digamos, del dinero, y esto hace que también se reactive la economía y demás. Creo que ahí tenemos una tarea pendiente, el tema de billeteras móviles. Y ahí hay algo importantísimo, o sea, si tú no puedes interoperar entre entidades financieras, muy difícilmente lo vas a poder hacer. No sé si tú recuerdas cuando teníamos 2 operadoras telefónicas, la una creo que era azul y la otra roja, no recuerdo ya los colores. Pero imagínate cuando tú tenías que llamar, tú tenías roja y tenías que llamar al azul. Sí. Y no podías, o te costaba muchísimo más. Eso es lo que pasa con la interoperación cuando yo, entidad A, y tú, entidad B, ¿no es cierto?, nuestros clientes no pueden transaccionar entre nosotros. Ocurre con frecuencia. Exactamente, esa es la interoperabilidad, y creo que eso es algo que se debe dar aquí en el país para que esto empiece a funcionar de mejor manera. Y creo que estamos trabajando, dando avances en ese sentido. Gracias. Estaba leyendo datos sobre la Universidad de Harvard y habla de la importancia de la capacitación financiera y cómo tú hablabas de una correlación hace un momento, ¿verdad? Y cómo esto mejora significativamente las buenas decisiones financieras. Hablamos de que los jóvenes necesitan educación para la inclusión financiera y toma de decisiones, pero tenemos como diferentes segmentos en donde trabajar y cómo logramos integrar este rol docente en nuestro sistema con diferentes necesidades. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es justamente lo que te comentaba una vez que salió la política, ¿no es cierto?, de inclusión financiera, dentro de la cual está la estrategia de educación financiera. Esta marca un trabajo que se tiene que hacer en la parte de currículo, ¿no es cierto?, de que entidad ya tú puedas recibir desde niño temas de educación financiera. Esto va a ser que... Pero eso lo veremos a largo plazo. ¿Cómo claro, hacemos ahora para educar a los jóvenes, a los adultos y a quienes ya se han equivocado? Va al sistema educativo, ¿no es cierto?, donde niños, escuelas, colegios, universidades van a recibir temas de educación financiera en sus currículos. Y está lo que llamo yo el usuario financiero, es decir, las personas que no están en esto. Es lo que tú dices en este momento que
hacemos? Bueno, para esto también existe normativa y todas las entidades financieras de acá en el Ecuador tienen en este momento la obligación, digamos, de hacer procesos de educación financiera con las personas, con el usuario financiero en este caso. Si tú entras a la página web de, yo diría, de cualquier entidad financiera acá en el Ecuador, seguramente vas a encontrar su programa de educación financiera. Aquí hay varias posibilidades, ¿no es cierto? Una, que lo hagas a través de un medio digital, de una manera sincrónica, es decir, que tú entras y tú lo haces a tu ritmo y vas capacitándote. En otros casos tenemos de educación financiera presencial, física, donde tú acudes, digamos, a una jornada financiera donde te van a educar financieramente en ese sentido. Entonces, posibilidades existen. Pero también tenemos que motivarle a la gente. O sea, yo creo que las personas en muchos de los casos no tienen conocimiento de que existe esta oportunidad y esta posibilidad de educarte financieramente, y por eso tal vez no acceden, pese a que es libre, es gratuito inclusive, pero está ahí. Yo creo que hay que motivar a las personas a que lo hagan, ¿no? Y para eso yo siempre hago el llamado, o sea, empecemos desde nuestro núcleo, ¿no? Entonces, hoy seguramente nos escucha varias personas, entonces ya le levantamos la expectativa. Mira, el tema de educación financiera. Puedo abrir la página de cualquier entidad financiera con la que trabajen y van a encontrar el programa, empiécelo a hacer, pero también hagan su círculo primero, ¿no es cierto? Si usted está casado, hágalo con su esposo o esposa, hágalo con sus hijos, con su familia, y que todos entren en esta dinámica. Esa es la forma más rápida también de empezar a hacer que más personas puedan educarse financieramente en ese sentido. Muchas gracias, Diego. Te agradezco enormemente por compartir tu valiosa experiencia y conocimientos con nosotros el día de hoy. Ha sido inspirador también escuchar sobre el trabajo y sobre todo lo que se ha hecho en la inclusión financiera y el desarrollo económico y cómo esto puede impactar positivamente a la gente. Son vidas, son proyectos de vida. Hemos visto cifras que solo el 60% de los adultos en el Ecuador posee una cuenta bancaria y que el 45% de la población adulta en América Latina no tiene acceso aún a servicios financieros formales. Y en este contexto, entonces, tu labor es más relevante que nunca. Estamos seguros de que nuestros televidentes se beneficiarán enormemente de escucharte y de tus ejemplos también. Y antes de despedirnos, por eso me gustaría que nos dejes con un mensaje cortito final a quienes están interesados en el campo de las microfinanzas y la inclusión financiera. Gracias, Marjorie. Bueno, para culminar, nada, un llamado a todas las personas a que vean que los procesos de educación financiera realmente son positivos y lo único que buscan es mejorar su toma de decisiones, que sean decisiones más formadas e informadas, que tomemos decisiones financieras que nos permitan realmente tener una salud y un bienestar financiero óptimo, positivo, y que eso nos ayude también a tener mejores condiciones de vida. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Soy Marjorie Chávez, nos vemos la próxima semana. Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.